Are you pleading guilty because you are guilty? Yes. Así respondió Bryan Kohberger directamente al juez cuando admitió haber asesinado a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. También aseguró que nadie lo estaba obligando y que no existían otras promesas detrás de su decisión. Pero ahora sostiene prácticamente lo contrario. Kohberger asegura que sus propios abogados lo manipularon, que le hicieron promesas que no cumplieron y que hasta le dijeron que podía declararse culpable aunque no fuera verdad. Y ahora quiere retirar su declaración de culpabilidad. Pero después de declararse culpable por los 4 asesinatos ante un juez y recibir una sentencia de por vida, ¿puede realmente echar atrás el acuerdo que le evitó la pena de muerte? Hoy lo analizamos con el abogado José Pérez. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Bryan Kohberger cumple 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Kaylee Goncalves, Madison Morgan, Xana Kernodle y Ethan Chapin, ocurridos en noviembre de 2022 en una residencia cerca de la Universidad de Idaho. El caso se encaminaba hacia un juicio en el que podía enfrentar la pena de muerte, pero en julio de 2025 llegó a un acuerdo con la fiscalía, admitió los 4 asesinatos y a cambio el Estado retiró la pena capital. Antes de continuar, como siempre, me gustaría pedirle su apoyo para que esta información llegue a más personas. Si valora este tipo de análisis judicial, dele me gusta a este video, compártalo y suscríbase a Eni con Más. Su apoyo me permite seguir entrevistando expertos y explicando estos procesos más allá del titular, trayéndole siempre información veraz y oportuna. Cuando Bryan Kohberger se declaró culpable, el juez no se limitó a aceptar su palabra. Le preguntó directamente si entendía lo que estaba haciendo, si su decisión era voluntaria y si existían otras promesas detrás del acuerdo. Kohberger respondió que no, y cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable porque era culpable, respondió sí. Pero desde prisión presenta una versión muy distinta. En una petición escrita a mano, Kohberger sostiene que su declaración no fue verdaderamente consciente ni voluntaria. Alega que sus abogados le prometieron mejores condiciones carcelarias, le describieron de manera alarmante cómo sería la vida en el corredor de la muerte y que incluso le habrían dicho que una declaración de culpabilidad no tenía que reflejar necesariamente la verdad. También cuestiona cómo su defensa manejó parte de la evidencia antes del acuerdo. Pero una cosa es hacer esas alegaciones y otra muy distinta es demostrar jurídicamente que fueron suficientes para invalidar una declaración de culpabilidad ya aceptada y sentenciada. Kohberger ya fue condenado y ahora tendría que superar un estándar jurídico mucho más exigente para intentar retirar su declaración. Ese es precisamente el control de la nueva batalla. ¿Qué pesa más? ¿Lo que Kohberger sostiene ahora desde prisión o lo que dijo directamente frente al juez cuando aseguró que nadie lo obligaba y que estaba admitiendo los asesinatos porque era culpable? ¿Pero qué tendría que demostrar para convencer a un tribunal? ¿Importan las supuestas promesas de sus abogados? ¿Podrían abrirse ahora comunicaciones que normalmente están protegidas por el privilegio abogado-cliente? Y si lograra retirar su declaración, ¿podría volver a enfrentar la pena de muerte?
Para entenderlo todo, contacté al abogado José Pérez. Veamos el análisis. Licenciado Pérez, como siempre, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un placer, Eni. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Eni con más, siempre con la verdad. Cumpliendo nuestra misión, abogado. Licenciado, después de haber sido sentenciado, ¿cuán extraordinario es que un acusado logre retirar su declaración de culpabilidad? ¿Y qué tendría que demostrar Bryan Kohberger para conseguirlo? Es algo que no se ve mucho, para ser honesto contigo, sobre todo cuando es una declaración hecha voluntariamente, no lo ves que se retira en muchas ocasiones. Tú ves más ese tipo de acción y de emociones para retirar esa confesión o esa declaración de culpabilidad cuando, por ejemplo, las personas lo hicieron en lo que llaman en el heat of the moment, en el momento que estaban siendo detenidas, tenían las pistolas encima, tenían todo esto y confesan algo, ¿no? Entonces se dice que no le habían leído los derechos. Otra parte de que también se utiliza mucho es cuando en las cárceles o en los centros de detención, por ejemplo, o cuando están siendo investigados por la policía, no les han hecho caso o han hecho caso omiso a la petición del demandado de la persona que está siendo acusada, que dice que quiere hablar con un abogado, o cuando le siembran, por ejemplo, a un espía en la celda para que hable con la persona. Entonces también, entonces, son tipos de situaciones, hay muchas situaciones específicas en las cuales se puede hacer, pero es algo bien extraordinario, no es algo común. Ahora, licenciado, en la ley de Idaho se habla de una injusticia manifiesta. En términos sencillos, ¿qué significa ese estándar y cuán difícil es superarlo? Bueno, es difícil de superarlo porque básicamente después que una persona se haya declarado culpable, tiene que demostrar que efectivamente es una injusticia, ¿no? Y es una injusticia porque le violaron algún tipo de derecho. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Tiene que haber una injusticia. ¿Y qué es una injusticia? Una violación de tu derecho. Una violación de tu derecho a la defensa, una violación a tu derecho al abogado, una violación de tu derecho a no ser grabado ilegalmente. Tienen que haber varias pautas de lo que se puede hacer, pero siempre va a estar conectado con una violación a un derecho. Licenciado, también Kohberger sostiene que sus abogados lo manipularon y le hicieron promesas sobre mejores condiciones carcelarias. Si lograra demostrarlo, ¿podría eso convertir su declaración de culpabilidad en involuntaria? Normalmente, yo no creo que vaya a llegar hasta ese punto, Eni, porque fíjate, una cosa es las promesas que le hayan hecho para poder de alguna u otra manera llegar a un acuerdo y otra es la declaración que hizo en el momento que la hizo. Es decir, estas negociaciones a lo mejor tomaron lugar después de que él ya hizo la declaración. Tenemos que tener, por supuesto, el timeline, pero normalmente la declaración vino antes y las negociaciones vinieron después. Entonces, lo que negociaron y no le cumplieron más adelante, ¿qué tiene que ver con la declaración que hizo anteriormente? Entonces, sí tiene que ver esto, el hecho de que él se haya declarado culpable ante un juez y lo haya dicho que fue voluntariamente y negó que existieran promesas y afirmó que era culpable. ¿Eso tiene algún peso contra lo que está alegando ahora? Sí, porque es parte del proceso, o sea, es parte del proceso que la persona diga de que está haciendo esa declaración voluntaria, de que no está siendo amenazado, de que no le han hecho promesas que no se han cumplido, y todo eso se hace durante la coloquial de la parte de lo cuando se está declarando la persona culpable, cuando se está entrando la fase esa de culpabilidad y de declaraciones. Sin embargo, el hecho de que él esté diciendo, me prometieron algo y no me lo cumplieron y por eso yo me declaré culpable, tiene también un peso, no tanto peso como el que le hizo las preguntas cuando el juez le hizo aquellas preguntas, pero sí tiene por supuesto algún tipo de valor. Volvemos al punto, si es que fue injusto lo que le hicieron. ¿Y qué clase de evidencia tendría que presentar para que un juez considere que es creíble el hecho de que según él fue coaccionado o engañado por sus propios abogados? ¿Basta con Bueno, sus palabras? no, realmente no. Yo creo que tiene que tener algo más, tiene que tener otro testigo, tiene que tener alguna declaración, tiene que tener algún papel escrito, tiene que tener algo, por ejemplo, los videos de la interrogación o cuando, por supuesto, estuvo hablando con los abogados para ver cuál fue el tipo de promesa que se hizo, si la fiscalía vino y prometió algo directamente, pero va a ser bien difícil para él revertir todo nada más con su declaración.
Y en su nota escrita, él también menciona evidencia que según él no fue adecuadamente discutida antes del acuerdo. ¿Tendría Kohberger que demostrar simplemente que esa evidencia sí existía o que considerarla realmente habría cambiado su decisión de declararse culpable? Sí, bueno, eso sí es bien grave y si hubo una violación de ese tipo, Eni, eso sí puede llevar a algún tipo de problema en este caso para la fiscalía, porque si hubo evidencia que, por ejemplo, lo exonerara y no fue discutida o no fue traída a la mesa de discusiones durante ese periodo en los cuales estaban estas negociaciones y, por supuesto, si lo iba a exonerar o potencialmente exonerar, indudablemente eso es una violación al derecho de la defensa y tendría entonces, por supuesto, las bases para poder revertir esa declaración de culpable. ¿Y qué papel juega entonces el privilegio de abogado-cliente al él hacer esta declaración de que sus abogados fueron ineficaces o que hubo manipulación? Bueno, la declaración, o sea, eso es un principio constitucional y de la ley que dice que cualquier conversación que tengas entre tu abogado y tú va a ser privilegiada, pero tiene sus excepciones cuando hay precisamente mala práctica, cuando hay negligencia, cuando se está cometiendo algún delito, o en este caso, por ponerte un ejemplo, cuando le hicieron algunas promesas fraudulentas, el abogado fraudulentamente lo estaba haciendo, entonces hay una excepción para esa regla. Licenciado Pérez, y si Kohberger lograra retirar su culpabilidad, ¿podría él volver a enfrentar la pena de muerte y perder los beneficios que obtuvo mediante el acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Es que si llega a revertirse todo, todo lo que tuvo de beneficios van a eliminarse. Todo ahora va a estar desde cero nuevamente. Bueno, dependiendo en qué fase el juez va a ponerlo, pero normalmente lo van a regresar todo al juicio completo porque acuérdate de que no hubo una sentencia basada por los individuales del jurado o la sentencia de la corte específicamente, basada en una definición de culpable por un jurado, sino que fue el mismo juez que tomó esa determinación basado en esas declaraciones que él recibió. Y finalmente, licenciado Pérez, mirando únicamente lo que conocemos hasta ahora, ¿qué considera representa el mayor obstáculo jurídico para Kohberger? ¿El alto estándar de injusticia manifiesta o sus propias declaraciones ante el juez? Yo creo que el estándar de injusticia manifiesta es lo más difícil que va a tener porque no va a haber injusticia manifiesta al menos que logres probar una violación de tu derecho y no puede probar quizás una violación de su derecho cuando él mismo habló con el juez por un largo rato diciendo de que efectivamente él estaba de acuerdo con los términos que le estaban dando en ese momento. Perfecto, abogado Pérez, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Claro que sí, hermano. Un placer. Un saludo a ti y a todos tus seguidores y seguiremos hablando de esto dentro de un tiempo. Definitivamente, amanecerá y veremos. Amanecer y veremos, así es. Bryan Kohberger no está simplemente diciendo que se arrepiente del acuerdo, está cuestionando el proceso mediante el cual terminó admitiendo 4 asesinatos, pero para intentar revertirlo tendrá que enfrentarse a sus propias palabras. Firmó documentos, dijo que comprendía las consecuencias, negó que existieran otras promesas y aseguró que nadie lo estaba obligando. Ahora sostiene que detrás de aquellas respuestas existieron presión, promesas incumplidas y una declaración que, según él, no reflejaba realmente la verdad. Será el tribunal quien determine si esas alegaciones tienen suficiente peso jurídico para reabrir un caso que parecía haber llegado a su etapa final. Y como siempre, quiero conocer su opinión. ¿Cree usted que Kohberger debería tener la oportunidad de retirar su declaración si logra demostrar que fue engañado o coaccionado por sus abogados? ¿O considera que lo que dijo voluntariamente frente al juez debería cerrar definitivamente esa puerta? Deje su opinión y comparta este video para que más personas se sumen a la conversación. Y si este análisis le ayudó a entender qué está realmente en juego, dele me gusta, comparta el video y suscríbase a Eni con Más.
Yo soy Eni Pichardo. Nos vemos en la próxima edición.